Entonces, quisiera comenzar hablándoles de todo el proceso. Voy a utilizar un documento que es más reciente, que digamos que nos puede invitar a hablar del proceso específico. Y es un tanto el tema de en qué estaríamos, de qué forma nos estamos planteando esta pregunta. La pregunta que acompañaba este proceso, puntualmente, ya un momentico, les voy a compartir la pantalla. Bueno, entonces una de las preguntas que recorre esto, yo no me voy a centrar tanto en el tema de la respuesta, como sí en la parte metodológica de la búsqueda de herramientas y de propósito. La pregunta en este caso era puntualmente cómo se configura el territorio desde la representación del conflicto armado a partir del cine colombiano producido entre el 91 y el 2016. Era básicamente preguntarse en este caso por territorio, no por espacio. Digamos que también era cruzar ese puente de preguntarse por cosas que fueran un poco más allá de ese tema. Entonces, en esa pregunta de la configuración del territorio, pues obviamente se nos va a atravesar el tema de los diferentes tipos de espacios y también de su representación cartográfica y de cómo representar ese asunto que es lo que titula esta exposición de hoy, que es el tema de los sentimientos y las emociones. ¿Cómo hacerlo? ¿De qué forma podría uno trabajar ese tema que es tan cualitativo para representarlo en un asunto que podamos sistematizar de alguna forma, de una forma reductiva, pero lo pudiéramos mostrar? Básicamente en esto tendríamos acá pues un asunto específico, y es que en el pensamiento que nosotros tenemos, en el pensamiento occidental, sobre todo después del siglo XVI, todas las consecuencias de lo que nos plantea ese mundo copernicano y galileico, pues nos plantea una hegemonía actual todavía de esa visión racional, empírico-analítica, que nos lleva pues a preguntarnos por qué en muchas ocasiones las exposiciones, las cosas, las personas se determinan bajo números de inventario y no sobre preguntarse uno qué le sucede, ¿no? Sucede tanto dentro de la forma como representamos espacialmente las cosas, como también dentro de las formas como nos atiende un médico, o como nos atiende a veces un docente, o a veces una institución académica, ¿no? Donde somos un número, un código, un número de cédula, o finalmente un registro de atención médica, ¿no? Entonces el asunto debe ir más allá. Pero bueno, eso es lo que existe. Muchas veces en lo médico también pasa que se atiende más el mundo físico-químico y que el mundo emocional, que puede estar causando problemas en los diferentes sistemas anatómicos, ¿no? Pero es básicamente esa representación de ese pensamiento. Y básicamente hay un menor énfasis en estas posibilidades de tratar la vivencia de las personas, sobre todo en función de lo que les pasa a las personas en los mismos contextos. ¿Eso qué significa desde el punto de vista del lenguaje? Y en este caso se plantea explotar el recurso del arte, específicamente respecto a lo que expresa, a lo que nos dice, a lo que nos puede plantear. Alguien podría decir, voy planteando algunas inquietudes, y es, bueno, ¿y por qué no trabajar directamente narrativas de personas que ya tienen testimonios o entrevistas reales? Bueno, de pronto pues esa era una tarea, pero quería recurrir a un elemento que nos llevara a un asunto sociológico, educativo también muy interesante, que fuera una herramienta que nos sirviera para muchas cosas. Después lo plantearemos en forma más amplia. Y básicamente pues cómo interpretar esos acontecimientos de alguna forma, esas cosas que determinan cómo se han mostrado esos asuntos. En este caso es el cine, pero yo voy abriendo de una vez el espacio a que puede ser cualquier relación, puede ser la vivencia familiar de mi grupo familiar, de mis ascendentes, de mis abuelos, de mis tíos, de lo mismo que me puede estar sucediendo a mí o a mis hijos o a ciertas personas en cierto contexto bajo ciertas tensiones de poder. En ese orden de ideas, básicamente, lo que se plantea aquí puntualmente es acudir a elementos específicos de lo que nos podría mostrar la historia, ¿no? Lo que hay allí, lo que se podría desechar, lo que nos sirve, y de alguna forma aprovechar esa visión antropológica de lo que es el sentido de las cosas en función de lo que nos puede suceder con algo específicamente. De acuerdo a esto,
pues en el caso de nuestro conflicto armado, para que entremos en escenario de lo físico-matemático cuantitativo, teníamos, pues estos son los conflictos más antiguos en este momento en el mundo. El de colombiano pues tiene una importancia grande. Básicamente nos compite Israel, India, China y Filipinas, fundamentalmente. Y básicamente pues estos son los mapas de localización. Aquí están básicamente los conflictos armados en el mundo, dónde están, cómo se ubican, y de alguna forma pues nos da nuestro protagonismo en el mundo alrededor de esas realidades que a nosotros se nos vuelven cotidianas, donde a veces observamos los noticieros como algo normal cuando aparecen las páginas rojas de algún periódico europeo, de pronto con un interés muy fuerte. Entonces, básicamente, de esto, pues en este conflicto armado, nosotros tenemos acá unas cifras, al menos hasta el 2014, de atentados a la infraestructura, de secuestros, de homicidios, de masacres, de crímenes con violencia sexual, de atentados, de terrorismo, de abandono de tierras, de más o menos 3 millones de hectáreas. Todo el tema de restitución de tierras después del acuerdo del 2016 está alrededor de eso, de la desaparición forzada, del tema del desplazamiento. Entonces estaban hablando de 4.700.000, hoy están hablando de más de 7 millones, de toda la parte, de todo el tema de refugiados en el mundo, en lo cual al menos los demás países han reconocido más de 124.000. Todo el tema de las minas antipersonales que han lisiado a los sujetos, todo el tema de las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos o asesinatos de personas en situación de protección, y todo el tema de derechos humanos. De acuerdo a eso, pues tenemos aquí unas víctimas específicamente, se planteaban 1.200.000 para el 2014, de las cuales 5.100 eran niños y niñas reclutados. Habían 2.800 niños secuestrados y básicamente 1.000 niños de víctimas de minas, que siguen aumentando. Más o menos tenemos una víctima cada 2 meses de niños infantiles que tienen problemas con eso. 109 niños encontrados en fosas comunes, casi 3 millones de víctimas mujeres, 3.000 indígenas, el 34 de los 87 pueblos indígenas, casi el 40% afectados, 500.000 afrodescendientes, casi que son el 20% de los desplazados, más de 3.000 funcionarios que han sido asesinados, periodistas que han sido asesinados, 137, en esto vamos mucho más. Con el tema de los reclamantes de tierras vamos mucho más adelante, los sindicalistas, los 200.000 que llevarían nuevas víctimas, básicamente ya para 2012 sumándolo, y este sería nuestro escenario pues específicamente de lo que nos antecede, como de qué podríamos decir de los sentimientos, las emociones y las tensiones de poder alrededor de esto, y a qué podríamos recurrir para hablar de esto. Y pues sería un escenario muy grande si hiciéramos un trabajo, alguien lo podría plantear, muy interesante, hacer entrevistas en cada área y tratar de sacar el tema de los sentimientos. Veríamos a ver qué aporta este trabajo en ese contexto. De acuerdo a eso, pues tendríamos este tipo de acciones específicas. Tenemos estas consecuencias y tenemos estas víctimas. En ese orden de ideas, pues, tenemos un escenario pues con mucha dificultad. Aquí plantearíamos 2 asuntos muy interesantes, a partir de un asunto teórico que ahorita lo vamos a conversar, y es las relaciones de fuerza y las relaciones de los sentidos. Regularmente se quiso plantear así, obviamente hay muchas más relaciones, pero se plantearon en función de los sentidos, en función de lo que las personas sienten, de lo que les sucede, de la forma como eso se puede mirar, se puede organizar en cuanto a su situación humana, y lo de fuerza en cuanto a lo que le implica una acción contundente de otra persona que hace, o de otra institución que logra que esa persona, a pesar de lo que sienta, tenga que tomar un camino específico, o sea, tiene una situación forzada que lo requiere. De allí pues está el tema del poder, el poder entre las 2 relaciones, específicamente, una tensión que hay allí, donde encontramos una potencialidad de las relaciones de fuerza, que, digamos, de alguna forma la hemos confrontado a una identidad de las relaciones de los sentidos. Aquí hay un asunto muy antropológico, sociológico, interpretativo. Como les digo, pueden ser muchas rutas. En este caso sí yo me subo un poco en
las posibilidades de Gadamer en función de que, pues, en este caso se ha interpretado el trabajo desde la mejor perspectiva posible encontrada, pero pueden haber muchas más. De la misma forma, pues, esas dos cosas, la potencialidad de las relaciones de fuerza y la identidad de las relaciones de sentido, nos puede dar lugar a una territorialidad. Y las acciones de las relaciones de fuerza, las acciones específicas que son contundentes, se confrontan a la movilización en la relación del sentido. Y eso nos habla de la territorialización. Estos conceptos que en cierta forma no estamos a veces muy acostumbrados a oírlos o a tratarlos en el contexto formal, actual, contemporáneo, son importantes porque esa territorialidad y esa territorialización, pues aquí ya se dibujan cada una en función de lo que las personas, las comunidades y todos pueden ir planteando. De acuerdo a eso, pues se encuentran unas fuerzas estructurantes que las vamos a ver al final en unas representaciones gráficas y unos sentidos estructurantes que nos van a dar lugar a la configuración del territorio, que es lo que podemos ver al final en mapas, en relaciones, en mapas de redes, en mapas de sentimientos, en representaciones de esos sentimientos y saber qué pasó con los sentimientos de estas personas, saber qué encontramos al menos en lo reducido, que es una obra de cine, pero pues reducido entre comillas porque el escenario es bastante amplio como lo vamos a ver ahora. Tenemos entonces las representaciones en el cine, el conflicto armado y el territorio, y básicamente pues ahí los elementos que se encuentran, lenguaje, situación geopolítica, territorio físico y todo esto que está allí. De acuerdo a esto, pues se establecen unas categorías específicas sobre ese tema, que en este caso fueron 7, y llegamos pues a plantear una hipótesis que ronda ese tema de conversar sobre todos esos asuntos que pueden cruzar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, de acuerdo a lo que querramos organizar. De acuerdo a eso, pues estaría el asunto epistemológico, el asunto histórico y el asunto político. Yo quisiera aquí hacer una exposición muy rápida sobre lo que para mí es esta perspectiva y dónde se podría uno ubicar en la parte formativa respecto al asunto epistemológico, al menos en la parte conocimiento. En el asunto histórico, pues el asunto aquí tendría que ver más con la memoria. Vamos a ver ahorita un capítulo para recorrer el tema de la memoria. Y en el asunto político, pues vamos a ver pues, cuáles son los fines que observamos que estas personas tienen en diferentes posibilidades para su desarrollo. Entonces, observando acá, puntualmente, tenemos una discusión epistemológica. Esa discusión epistemológica tiene puntualmente, permítanme aquí, voy a apagar la pantalla para que no haya tanto, vayamos mejor. Esa discusión epistemológica nos lleva a plantear un asunto de desde qué punto podríamos establecer nuestro trabajo de investigación. Entonces, pues esto que van a ver ahorita es una resultante de un trabajo de lectura sobre los órdenes filosóficos, sobre las posibilidades de lectura. Entonces, básicamente acá pues tenemos una discusión epistemológica, puntualmente con un tinte ideológico muy fuerte, en función de las escuelas filosóficas y lo que nos rodea con todo esto. Entonces, en primera instancia, pues nosotros teníamos acá unas escuelas filosóficas que estaban dentro del racionalismo, que tenía mucho que ver con Descartes y Kant, con el empirismo de ese tema de las pruebas y el positivismo de Comte, que rodeó toda esa parte inicial jurídica y que nos llevó a diferentes enfoques. En el 80, pues el tinte ideológico tomó mucha más fuerza entre el material positivismo y el idealismo como dialéctica. Esa dialéctica, el material positivismo ya tomó un sesgo hacia el racionalismo, el empirismo y el positivismo, y el idealismo tomó un sesgo, una vinculación ya con la dialéctica de lo que traíamos con Hegel, con Marx, y la fenomenología con Husserl. Ya de allí, en esa línea de la dialéctica y el idealismo, se desprende el pragmatismo lingüístico y luego el proceso que vino después con los lingüistas de la primera parte del siglo XX. En este proceso surgen diferentes posibilidades. La primera en ese sentido es que pues, este tema de la epistemología nos lleva a plantearnos todo lo que Habermas hace en la segunda escuela de Frankfurt sobre el asunto del conocimiento según los intereses, ¿no? Entonces aquí hay unos intereses, en este caso Habermas, acuérdense que tenemos la primera escuela con la escuela de Frankfurt de Horkheimer y Adorno, y en ese caso
tendríamos entonces con ellos esa primera escuela que fue antes de la Segunda Guerra Mundial y la de Habermas, que es después de la Segunda Guerra Mundial. Y de acuerdo a eso, con todo este tema de dialéctica, se da un giro lingüístico-culturalista, que se da porque aparece el pragmatismo lingüístico, con todo lo que descubre Saussure, Wittgenstein, Lacan en su psicoanálisis, Levi Strauss con el dándole bases al estructuralismo, y el marxismo, que tomó mucha más fuerza con Althusser. De acuerdo a esto, entonces, este giro lingüístico nos hace ver que las cosas ya no son solamente las cosas materiales, sino también lo que expresan, lo que significan. A partir de estos giros que empiezan aquí, en este lugar, comienzan a florecer todas las posibilidades que nos pasan ya de lo que estudiamos en geografía, de ese espacio percibido a lo que podría ser el espacio concebido o el espacio vivido, y ya pues daríamos un paso más claro hacia el territorio desde las experiencias subjetivas de los sujetos, de las personas, de las comunidades. Es allí donde ya lo podemos hablar porque pasamos ya de un entorno a un tema de lenguaje, pero como ustedes pueden observar, pues es algo más bien reciente. Wittgenstein es un sujeto de principios del siglo XX, y la discusión con Althusser está ubicada más o menos a mitad del siglo XX, entonces son cosas más bien muy de los últimos 150 años, por algo decía Foucault que el hombre se está preguntando por él realmente en los últimos 150 años, que ya en este momento debe sumar unos 30 años más, tal vez el 180, antes se estaba preguntando sobre elementos materiales del hombre, de alguna forma. De esta forma, luego aparece Lyotard, donde la pregunta de Lyotard, fundamentalmente de cómo se está dando el conocimiento, plantea entonces que hay unos vínculos específicos, plantea entonces que todo esto que venía del materialismo y del idealismo y la dialéctica, lo estaban planteando los modernos, planteando la modernidad a partir de los cambios causados por Galileo, por Copérnico, por Descartes y por todo el tema de la escuela y la forma académica, como planteamos el tema, y que hay un cambio hacia los posmodernos que ya se amparan en este giro lingüístico y en las posibilidades, y ese giro lingüístico nos lleva entonces acá a un enunciado que es una renuncia a la pretensión de universalidad de la legitimación de la verdad. Lo que quiere decir que hay una paralogía, así como hay un paramilitar, que es otro ejército que no es el militar, sino que es paramilitar, hay una lógica, pero también hay una paralógica, hay diferentes lógicas, ya no hay una sola lógica, y que hay unas relaciones en la forma como se desarrollan las cosas en función de eso. Espero yo que se entienda que esta es una de ellas, en donde estamos en esa lógica. Digamos que ahí uno se ubica en los posmodernos, en los modernos, y nos pone en el tema entonces de esa discusión de Lyotard, de más o menos después de mitad del siglo XX, donde entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo está el conocimiento ahora? De acuerdo a eso, pues en esa discusión de qué pasa con los modernos y los posmodernos, entonces planteamos acá el asunto del postestructuralismo. Entonces, el estructuralismo que había pasado del mundo francés, muy apoyado por la idea de Strauss y por Althusser, que había vivido en la lingüística y en el marxismo, nos plantea, entonces, puntualmente, ya un cambio específico en las posibilidades. Y en esas posibilidades, entonces, ya aparece el postestructuralismo. A mí me parece muy interesante esto, aunque sea muy rápido, es porque nosotros hablamos de muchas escuelas y de qué nos ampara a nosotros el trabajar una u otra corriente epistemológica respecto a lo que nos ilumina la posibilidad de hacer la metodología de investigación. Y digamos que eso nos va a acompañar como faro de lo que vamos a hacer. Entonces, el postestructuralismo ya no se pregunta por todo esto material que está aquí a la izquierda, todo esto comprobativo, ni se pregunta solamente por la parte dialéctica de la discusión, ni solamente por lo del lenguaje, donde ya los gestos de las personas toman importancia, sino se pregunta también por el sujeto que conoce. O sea, ya aquí no estamos hablando solamente de los sujetos que son observados, sino lo que está sucediendo con el sujeto que está haciendo también la investigación. Entonces, el sujeto ya no está afuera de la investigación, sino que está dentro. Y entonces ya no puede decir que todo lo ve como un testigo mudo y entonces dice que está bien y que está mal, sino que tiene que considerarse adentro y así como está adentro, pues ser sujeto de todas las posibilidades de críticas. Ya habíamos pasado lo posmoderno, entonces ya esa verdad no puede ser la única, sino que se presenta a discusión. Y ese postestructuralismo pregunta es por las condiciones, ¿cómo hacer para que algo se pueda conocer?
y cuáles son los factores que inciden en que en un pensamiento específico en un momento de la historia. ¿Por qué pasa algo en cierto momento? Que es lo que nos estamos preguntando con esto de los sentimientos y las emociones. De acuerdo a eso, pues se plantea que ese postestructuralismo es más un pensamiento del afuera, es una ontología del presente, o sea, eso es más que eso que una epistemología, es más bien preguntarse desde dónde es que pueden pasar las cosas. Por eso los autores específicos fueron toda esta corriente francesa. Es muy común y conocer de que Foucault trabajó las condiciones de posibilidad con todo este grupo de filósofos franceses que digamos, nacieron con una perspectiva distinta a la perspectiva filosófica alemana. Y básicamente él se pregunta son por las condiciones de posibilidad, no por el hecho mismo solamente del acto o la consecuencia, sino qué es lo que está haciendo posible que algo suceda de cierta forma. Obviamente eso rompe con la idea de destino, en el sentido de que las cosas están destinadas para que eso fuera así, y que había alguien que destinaba cómo tenía que ser, sino que se está preguntando puntualmente es sobre cuáles son las condiciones que hicieron que un hombre luchador, general de la lucha de guerrillera de independencia, como fue Simón Bolívar, pueda triunfar en una batalla como la del Pantano de Vargas y no haberla perdido. ¿Cuáles fueron las condiciones de posibilidad del lugar, de las fuerzas, del ánimo, del momento, de la sorpresa, que hicieron que ganara? No solamente el hecho de que ganó y que entonces pasaron unos caballos rápido y entonces hubo un monumento después, o el hecho de que eso le dio pie para otra batalla, no, sino ¿qué fue lo que hizo que eso sea posible? Y la pregunta se hace hacia atrás y se hace hacia adelante. ¿Qué haría posible que las cosas fueran distintas también, no? Y en eso pues viene el tema específico. De acuerdo a eso, pues llegamos entonces a este tema del postestructuralismo. Toda esta escuela, como pueden ver acá, Descartes, Kant, Bacon, Locke, Comte, a la izquierda Hegel, Marx, Husserl, Wittgenstein, Lacan, era toda esa parte venía muy francesa, pero también venía de una tradición alemana de este materialismo, positivismo y dialéctica, ¿no? Por algo, todos estos personajes tenían que ver, desde Hegel, Schopenhauer, todos ellos tenían que ver con esas posibilidades. Pero más allá de eso, nos aparece una última corriente, al menos en lo que uno puede leer contemporáneamente, y es los trabajos desde la periferia, que ya, digamos, se asocian a todas las posibilidades anteriores, que son ya que preguntan por el estatuto geopolítico propio del lugar. Y entonces allí, entre esos, están los estudios postcoloniales y están los estudios culturales. De la misma forma, siendo culturales, se desprenden los estudios geográficos, al menos de la geografía humana y los estudios territoriales, y donde básicamente están cuestionando las lecturas eurocéntricas en función del patrón eurocéntrico. Más no tanto el hecho de que discutir qué dijo, o que porque lo haya dicho un francés, o lo haya dicho un español, o lo haya dicho un inglés, entonces sea malo, no, sino el tema de que los patrones sean solamente los de allá y no podamos aportar cosas desde algún asunto distinto. Y retoman discusiones previas, en este caso, pues son muy importantes las contribuciones históricas de Dussel, de Mignolo, de Quijano, de mismo Freire, en el sentido de toda esta perspectiva. En Colombia tenemos una corriente fuerte de algunos escritores que han tomado este trabajo en forma fuerte, como Arturo Escobar, y básicamente estamos allí. En ese escenario, puntualmente, lo que veríamos es que han emergido ciertas cosas en diferentes momentos. En este caso, pues lo que hay aquí es un punto de vista en juego, en función de todo esto, de dónde me quiero hacer, a qué le voy a apostar. Alguien que puede decir, yo quiero trabajar puntualmente unas variables supremamente cuantitativas, quiero hacer una comprobación de sumas, de porcentajes, de incidencias, y entonces es un trabajo que se ubica más en esta línea de esta escuela filosófica, más cercana al materialismo y el positivismo. Alguien quiere hacer un trabajo más interpretativo, más hermenéutico, más juicioso en la interpretación del lenguaje. Otras personas quieren hacer un trabajo donde no quieren establecer una verdad absoluta, sino que quieren mostrar cómo se dan las relaciones, y de pronto se pega un poco más a la teoría general de los sistemas. Otras personas básicamente quieren hacer solamente la parte técnica instrumental, que se ven muchas maestrías de tipo profesional, las llaman así en Europa, y otros están preguntándose ya en otras posibilidades del sujeto que está dentro de la investigación. Por ejemplo, en el caso de Manilowski, que
que es un antropólogo muy interesante, fue una persona que fue muy valiosa, sus estudios muy buenos, pero después de un tiempo descubrieron sus diarios y resulta que él en sus diarios muchas veces despreciaba a todos, a todos sus investigados, ¿no? Entonces, son datos que existen, y entonces lo que determina es que el sujeto sí tiene una posición respecto a lo que está investigando y tiene un juego supremamente importante respecto a eso. De acuerdo a eso, lo que encontramos entonces es que ya con todo este tema del estructuralismo francés surge el interés sobre el arte y la literatura. Con todo lo de posmoderno y moderno surge toda la discusión sobre la ética y la estética, y pues lo que hay aquí es un modo de vida en juego, donde, digamos, retomando un poco a Nietzsche, a finales del siglo XIX, pues nuestra única esencia es la voluntad de poder en función de lo que querramos hacer. Si quisiéramos ponerlo aquí en la presentación, lo que hemos recorrido es esto, lo estoy tratando de pasar muy rápido, estos vínculos que los he reducido para poderlo ver, el cuadro es bastante grande, aparecen en secuencia, y aquí podrían ubicarse en este mapita quien quiere investigar, de qué forma quiere investigar, a qué escuela cree que su trabajo corresponda, y si va a ser fiel a esa escuela, no vaya a ser como algunas cosas, algún día, pues que vamos a hacer investigación, acción participativa, y entonces resultamos haciendo son encuestas y haciendo 4 reuniones, y creemos que por eso ya hubo esa esencia. Entonces, en este cuadro, pues hay un mapa donde uno se podría decir, o plantearse, dónde podría plantearse la investigación. Digamos que en este contexto, lo que se podría plantear es fundamentalmente una posibilidad del trabajo. En mi caso, pues he tratado que se ubique aquí más o menos en el postestructuralismo, con una perspectiva donde tomo unos autores eurocéntricos y quiero hacer una discusión sobre eso y actualizarlos en el contexto actual, y pues va a salir un poco de ese materialismo específico. En ese orden de ideas, habiendo planteado este escenario epistemológico, yo quisiera comenzar este tema de lo que se ha hecho específicamente. Quiero ir directamente a lo que se ha hecho. Voy a transformar un texto en este momento. Y quisiera hacerlo con un audio que va a durar un poquito de tiempo nomás, pero sí quiero que lo enunciemos, porque vamos a preguntarnos por los sentimientos de las personas. Y en esos sentimientos de las personas, pues confluyen muchas cosas que son supremamente importantes, para que nos pudiéramos como enfocar en ello y ver desde dónde pudiéramos inicializar. Ok. Yo conozco el mar. Sí, pero traté de... Nos va a tomar 2 minutos, no se me angustien por el tiempo. Vamos a tener 3 cortes de estos en la mesa. Si vamos a ver cine y arte, tenemos que ver algo de eso. Vale, oculta la pestaña de presentar que se ve ahí. Perfecto. Eso, gracias. ¿A dónde van las huellas que atrás quedaron? ¿Qué nos dice el agua con su canción? Que se lleva el aire del ventarrón. ¿A dónde van las voces que oigo en mi sueño? ¿Quién oculta aquel que la silenció? ¡Qué mordaza negra la apagó! ¿A dónde van los sueños que te olvidaron tras la partida? ¿A dónde van las pisadas perseguidas por el dolor? ¿A dónde van las almas que han alcanzado por tanta vida? ¿A dónde van las lágrimas derramadas tras el rencor?
risas de los niños. ¿A dónde va por el cielo el nubarrón? ¿A dónde van las madres con su fervor? ¿A dónde van las semillas que no han sembrado? Los frutos que el sol aún no maduró. ¿A dónde va la cosecha que se perdió? ¿A dónde van los sueños que se olvidaron tras la partida? ¿A dónde van las pisadas perseguidas por el dolor? ¿A dónde van las almas que han arrastrado con tanta vida? ¿A dónde van las lágrimas derramadas tras el rencor? Bueno, la pregunta de la canción es muy bonita, es María Mulata, es sobre el tema de ¿a dónde van? ¿A dónde van esos sentimientos? ¿Qué sucede? Es hermosa la canción, es la canción de la película Retratos en un mar de mentiras, y nos lleva a ese tema específico de ¿a dónde van? ¿Qué hacemos con esos sentimientos que están allí? En este caso es una cinta, es una de las 32 cintas, yo arranqué trabajando con 16 cintas, y terminé trabajando con 32 películas, el doble. Obviamente me mereció el doble del trabajo, pero valió la pena. Y básicamente aquí lo que a mí me interesa es puntualmente estudiar la expresión de ese territorio en cuanto a sentimiento, emoción, lo que significa, y cruzarlo con su territorialización y su territorialidad. Ver la parte de costumbre, de cómo se disponen las cosas. En ese análisis yo planteé un análisis hermenéutico, que es una observación directa, específica de parte mía como autor de las películas, y un énfasis específico sobre unos autores y unos conceptos, unas narrativas cualitativas de unas víctimas, unas personas que vivieron el conflicto y que también dan fe de lo que esas películas dicen y dónde observan ellos el acento, y una representación cartográfica, que es lo que voy a tratar de dar en resumen ahorita. Para este asunto tomo dos autores específicos, europeos, Pierre Bourdieu, pues, para muchos pues ya lo conocen, otros pues los invito a que lo conozcan, su obra es muy amplia. Ambos, ninguno de ellos se declara postestructuralista, ninguno de ellos acepta ser postmoderno, son personas que hablan de sus ideas, de sus posibilidades, de sus aperturas, y básicamente sí, el mundo epistemológico los ubica más en el postestructuralismo que en posiciones modernas o materialistas o de discusiones meramente dialécticas con el de acuerdo al cuadro que planteamos hace un rato. En este caso, Bourdieu plantea unas discusiones específicas sobre la disposición de las personas, ¿no? De acuerdo a su hábito y su costumbre, una lucha allí por los intereses y las inversiones que están hechas en el lugar, en el sitio, en el espacio, que se asocian a cómo se da una estructura, o lo que él trabaja sobre campo, concepto de campo específico, donde hay unas relaciones de poder y hay unas posiciones de las personas específicas donde, de acuerdo a esas posiciones, unos terminan dominantes o terminan dominados en este proceso. En lo que acabamos de ver, ese pequeño video, ya pudimos ver más o menos quiénes son los dominantes y los dominados desde esa perspectiva, y uno pues vislumbra un poco eso. De acuerdo a eso, el otro autor es Michel Foucault. Obviamente Michel Foucault, pues el tema que más trabajó fue el poder, todas las relaciones de poder que existen, no específicamente quién ejerce el poder o por qué lo ejerce, sino las relaciones de poder y cómo se dan, todas sus obras, específicamente todas las primeras y las últimas de la historia de la sexualidad, hasta las últimas de Coraje de la Verdad y todos los demás, plantean específicamente cómo se ve ese campo de batalla, cómo se pueden ver esas luchas, cómo se ven esas prácticas. De todo lo político se define solamente en las prácticas, no en el discurso teórico. El asunto de las investigaciones que hacemos no se define en el discurso teórico de todo un contenido epistemológico, sino en la forma práctica como finalmente resultamos haciendo el trabajo. Decimos que no, que vamos a hacer un trabajo supremamente materialista y empírico, y terminamos haciendo un trabajo interpretativo muy desde la semiótica, que está trabajando sobre lo que las personas expresan. Entonces no son cosas que vayan jugando su papel. De acuerdo a eso, él pues plantea las reglas de dominio, unas relaciones saber y verdad, todo lo que es, si estamos trabajando un poder soberano, donde hay un soberano que es absoluto dueño de lo que está ordenando,
donde hay un poder también en otras posiciones sobre la anatomopolítica, que es ya el tema sobre los cuerpos y sobre las decisiones, que va más asociado a lo disciplinar, y todo el tema último que va más bien con la biopolítica y la gubernamentalidad, ¿no? Que es la parte de toda esta visión neoliberal que nos acompaña actualmente. Lo que hace es un estudio de cómo se han dado las relaciones de poder y trabaja mucho eso del poder pastoral. En Pierre Bourdieu vemos que en función de eso él trabaja las estrategias de subversión en el hábitus, o sea, cómo las personas cambian sus prácticas como dominantes o como dominados, y para ello pues terminan modificando los objetos y reglas de juego en el campo, ¿no? De acuerdo a eso, pues las personas que implican cosas en el espacio determinan unos cambios socioculturales de dónde se ubican en ese espacio, dónde terminan finalmente en eso. Él trabaja los capitales cultural, económico y el capital humano, y los gustos, las tendencias en votos izquierda, votos derecha, que en este trabajo se aprovecharon bastante. En el caso de Michel Foucault, pues los títulos de dos libros específicamente que hablan de sí, de lo que él hace, que es El gobierno de sí y los otros, y El coraje y la verdad. En El gobierno sí y los otros es puntualmente el elemento de cómo se dan las relaciones y de qué forma se pueden hacer transformaciones, y en El coraje y la verdad, pues cómo se le da lugar a esas posibilidades de interpretación de lo que creamos que tiene que ver con la verdad. De acuerdo a eso, las búsquedas aquí son cómo se expresa territorialmente el poder y cómo se configura el territorio. Esas son las preguntas específicamente aquí a partir de estos autores en forma concreta. De acuerdo a eso, pues aquí están algunas disertaciones sobre todo lo de Bourdieu y cómo se trabajan entonces aquí respecto al territorio, en cuanto a poder como el capital más específico para jugar, las expresiones territoriales en función a cómo las personas prescriben sus reglas de actuación, sus gustos, en este caso los sentimientos, y en el territorio pues las luchas que se dan allí, las relaciones entre poder y fuerza y las posiciones que resultan de ello. De acuerdo a esto, entonces nosotros tendríamos que mirar todo el proceso que nos acompaña aquí. Básicamente está lo de Foucault. Aquí hay pues una visión mucho más amplia de parte de lo que él hace. No me voy a detener en esto porque es algo más bien filosófico, es algo epistemológico. Vamos a ir más bien a lo práctico, operativo de la metodología, pero es importante poderlo trabajar sobre lo que esto plantea. Aquí en esta gráfica observamos cómo los conceptos de Foucault y Bourdieu, para el caso de la interpretación del cine, se asocian entonces a diferentes elementos que ellos han trabajado, donde estos se asocian, acá los que están, saber, voluntad de saber, relaciones en el discurso de Foucault se asocian a territorialidad, los de hábitos de Bourdieu se relacionan con el discurso de Foucault y irían a hablar de lenguaje, gesto, gusto y principios, y los de campo de Bourdieu se asocian a los de práctica de Foucault respecto a reglas, práctica de principios, relación de fuerzas y reglas de dominio específicamente en territorialidad. Como aquí podríamos ver ya en cuanto a territorialización, que son acciones de los sujetos específicamente en el lugar, en cuanto a poder y dispositivos en Foucault, en cuanto a disposiciones y capital para jugar de Bourdieu, en cuanto a las decisiones de lugar y posiciones dominantes de Bourdieu, y en cuanto a ley y costumbre, distribución del poder y semántica de Foucault. De acuerdo, ahí tendríamos territorialidad, territorialización, y estaríamos hablando de la expresión territorial del poder, de alguna forma. Es lo que podríamos pensar en cómo las personas lo plantean, entre su territorialidad y su territorialización como acción específica en el sitio. Lo que nos resulta son el territorio donde ya realmente se dan las tácticas de los actores con Foucault en el discurso, las estrategias de subversión de Bourdieu, y las luchas y cambio de reglas del territorio en Bourdieu, y la batalla donde queda un vencedor y un vencido que causan un orden en Foucault. Es básicamente lo que podríamos observar, que en este caso, y para ganancia de todos, yo lo usé para el cine, pero pensaría que se puede aplicar para cualquier estudio que se pueda hacer, que creo que va a ser un aporte muy importante ahora que se presente el informe final de la tesis de grado, se sustente. Entonces tendríamos ahí la expresión territorial del poder y la configuración del territorio, específicamente. Entonces ahora me voy a ir un poquito más entonces al asunto claro del tema, porque no, este es uno de los cuadros donde se asociaron el análisis, la observación de cada asunto de estos, en cada columna, de cada escena de las películas, de cada lugar importante donde sucede un sentimiento, de donde van a emerger todas las cosas que vamos a ver ahora, después. ¿Cómo queda la metodología del trabajo? Para que la veamos entonces, un objetivo general, ya hemos visto la pregunta, ¿cómo se configura el territorio desde el cine colombiano? Los objetivos específicos serían identificar las relaciones de poder, de territorialidad, las acciones, qué es lo que se representa, cómo está la expresión cultural del poder y analizar ese tema para ver qué pasa. La unidad de trabajo es el cine colombiano. Son 32 películas. Tuvo una primera etapa donde se convocaron a las víctimas y espectadores para que tuvieran vivencia en el conflicto. Se hizo unos instrumentos para caracterizar cada víctima, y a cada víctima de estas pues se asignó su participación en 7 categorías que ahorita vamos a ver cómo emergieron.
para que vean las películas y observen, lo acompañen junto a la observación que habíamos hecho. La observación de cada película que se hizo, tanto de la observación como de los espectadores, se hace un análisis hermenéutico, donde sacamos básicamente lo que para nosotros son los sentimientos, porque observamos que alguien llora y tiene un momento difícil, pues seguramente es algo que tiene que ver con su tristeza. Como en algún momento vemos que alguien ataca y ataca muy fuerte, es algo que va a tener que ver con su ira. Entonces, de alguna forma eso determina concretamente un registro de esas observaciones. Entonces tendríamos el análisis hermenéutico, que son las observaciones que van en unos instrumentos, y las narrativas cualitativas, que es lo que las personas nos han dicho que sucedió en esas películas, que va en otras. En la etapa 3 se analiza esa información de cada relato, se asocia a cada categoría, se lleva a unas conclusiones específicas en un formato, en cuanto a fuerza y sentido, y se hace una aplicación en el sistema de información geográfica. Este trabajo se llevó, aparte de hacer un análisis hermenéutico y de haber hecho toda una relación de redes, se hizo un trabajo para incluirlo en un sistema de información geográfica y poderlo presentar, que fue lo que otorgó un beneficio de reconocimiento el año pasado en un concurso internacional de la misma plataforma productora del SIC. Y luego un informe final. Entonces aquí podríamos ver básicamente qué fue lo que se hizo, de qué forma. Este es un tema metodológico que nos lleva a mirar cuál fue el proceso que se realizó y de qué forma lo tendríamos. De acuerdo a ello, teníamos todas estas películas eran 90 películas sobre el conflicto armado, porque uno diría, bueno, ¿y este señor de dónde sacó películas? ¿De dónde dijo que habían películas? Pues hay 90 más o menos, en diferentes momentos en el cine colombiano. De esas escogimos varias. Están, mire, todos estos títulos, que algunos de ustedes les sonarán, como Bolívar soy yo, La toma de la embajada, o Rodrigo D., o Rosario Tijera, muchos de ellos tienen que ver con el tema del conflicto armado. De acuerdo a eso, pues se seccionaron varias películas, de acuerdo a que correspondieran a un periodo específico que se preció que fuera el periodo de 1990. Se hicieron entonces aquí algunas que tenían que ver con territorio, pero que podían tener más que ver con conflicto. Otras, de acuerdo a eso, ya se pusieron en serie cuáles serían las que tendrían que ver, y de acuerdo a eso fueron saliendo las que necesitábamos para el tema. Teniendo en cuenta esto, entonces, nos vamos aquí a este asunto de este documento. Vamos a verlo aquí con un poco más de cuidado, y vamos a observar acá. Voy a disminuir el tamaño para avanzar muy rápido, e irme al punto donde quiero llegar específicamente. Me queda mucho más fácil hacerlo acá, donde quiero llegar a lo que nos interesa específicamente. Entonces, estos trabajos finalmente terminaron asociándose a que las películas terminan en este tipo de presentación, donde aquí tenemos las películas que se determinaron. Dentro de esas 90, sacaron estas, que son ya las 32. Tienen una historia del conflicto, es muy distinto el momento en que salieron como premier, y otra cosa es el momento histórico donde se clasificaron, y ahorita vamos a ver cómo se hizo. De acuerdo a eso, emergieron unas categorías pensando en cómo quedarían clasificadas. En este caso, se pensaba que tuvieran asocio mínimo a 2 categorías, o sea, se miraron a cuáles tenían, emergieron 7 categorías, y se dio una segunda categoría porque una película puede tener que ver con un tema y con otro. Entonces surgieron esas 7 categorías que están acá en este momento, y de acuerdo a eso se clasificaron, y entonces aquí ya quedaron asociadas. Entonces nos quedaron en la categoría de habitantes, nos quedaron Edipo Alcalde, La montaña, La pasión de Gabriel, pero tienen unas segundas categorías asociadas, o sea, que quiere decir que esta película coincide con habitantes, pero también con guerra, que es otra categoría. La segunda coincide con habitantes, pero con posacuerdo, y la tercera coincide con habitantes y con niños y jóvenes. Podrían tener relaciones con esas, pero se dejó su mayor énfasis en estas categorías que están acá, que serían habitantes, guerra, desplazamiento, secuestro, niños y jóvenes, ejecuciones extrajudiciales, posacuerdo, que son las que ya nos determinan 7 grupos específicos, que de alguna forma las vemos aquí. Entonces aquí podríamos ver, y aquí estaríamos viendo cómo están las 7 categorías. Entonces tenemos habitantes, aquí están las 3 películas de habitantes, aquí están las de guerra, son 4 películas, aquí están las de desplazamiento, aquí pueden ver ustedes cuáles son las categorías que toman fuerza como segundas categorías. Las de secuestro, que son 3 películas, las de niños y jóvenes, en este caso son 7, muy nutrida, las de ejecuciones extrajudiciales, que son 5, y las de posacuerdo, que son 5. En este caso, este orden ya se dispuso en la forma cronológica como están. En el primer caso, 91 al 2008, 94 al 2008 el segundo, 96 a 2016 el tercero, 98 a 1999 y así, hasta que terminan de 2004 a 2013. Quiere decir que están relatando datos entre el 91
y el 2013. En ese orden de ideas, lo que nos asiste entonces es mirar qué vamos a hacer con esas películas. Entonces, como el asunto eran los sentimientos, yo recurrí a un tema muy importante y es este tema de las emociones, los sentimientos y las emociones. Los sentimientos y las emociones son muy importantes porque uno habla de todas estas cosas, pero uno no lo tiene como muy claro. Entonces, primero ocurre el sentimiento y luego la emoción. Y luego sí hay una toma de conciencia de todo lo que sintió y la experiencia. Entonces uno diría, bueno, y vamos a hablar de sentimientos y cuáles son los sentimientos. Entonces, ¿cuáles serían esos sentimientos? Entonces yo encontré en Eduard Punsen y Víctor Palau, hicieron este trabajo sobre la forma como se pueden ver los sentimientos. Y esos sentimientos en este mapa, los españoles hicieron este trabajo, lo observamos acá, a ver si lo puedo ampliar, acá. Donde aquí están los sentimientos, aquí está la felicidad, y están todos los sentimientos que están vinculados, aquí está la alegría, es un trabajo del 2012, aquí está el amor, aquí está la sorpresa, aquí está la tristeza, aquí está la ira, aquí está el miedo, aquí está la ansiedad, aquí está el asco, aquí está la sorpresa, aquí hay emociones sociales, hay emociones estéticas, y básicamente son 11 grupos de sentimientos, que entonces, a la hora de irlos a ver, entonces los sentimientos son estos que están acá. Los sentimientos son fundamentalmente estos sentimientos, y siempre que hablemos de sentimientos van a ser el miedo, la ira, la tristeza, el asco, la ansiedad. Estos primeros 5 son los sentimientos que ocasionan cosas negativas, y estos de alegría, amor, felicidad, sorpresa, emociones sociales y estéticas tienen que ver más con lo humano y se pueden ser más positivos. En ese orden de ideas uno tendría que mirar y entonces organizarlos. Por ejemplo, acá está el diagrama del sentimiento del miedo, donde podemos observar el miedo. ¿Qué tiene que ver? El miedo tiene que ver con el temor, con el terror, con el horror. Estas que están acá alrededor ya son las emociones. El sentimiento es miedo, pero las emociones pueden ser fobia, temor, terror, horror, pánico, pavor, susto, alarma, y pueden venir otros que son sobrecogimiento, sobresalto, recelo, espanto, xenofobia, homofobia. Y aquí podrían estar de alguna forma. Acá está desasosiego, que es el que no alcanzaba a leer. Entonces fueron clasificándose con sus codificaciones y fueron teniendo. Aquí tenemos la ira. La ira tiene que ver, muy rápidamente, durante a decir con la hostilidad, con el odio, con la furia, y hay unas interrelaciones entre todos estos sentimientos. De acuerdo a eso van quedando clasificados los sentimientos que tienen que ver con la ira, los sentimientos que tienen que ver con la tristeza, los sentimientos que van, las emociones que tienen que ver en este caso, que es de la 35 a la 51, y entonces ya tenemos una construcción, en este caso, de haber podido encontrar unos elementos para poder saber qué sentimientos y qué emociones hay allí. Entonces ya entramos al tema de lo que tenemos. Aquí está la alegría, aquí está el amor, aquí está la felicidad, está la sorpresa, aquí están las emociones estéticas, las emociones sociales, todas las codificaciones. Las voy llevando, y luego de eso vienen las preguntas, y entonces vienen las preguntas específicas sobre sobre qué decisión alguien toma una opción para que algo sea posible de cierta forma. Y entonces yo recurrí a trabajar lo que se llaman las virtudes, y entonces tuve que tomar algo de distancia con respecto al discurso moralista, y entonces tratar de hacerlo desde el punto de vista sociológico, y entonces encontré estas virtudes, que son la justicia, la fortaleza, la templanza, la prudencia, la fe, la caridad, la magnificencia, la docilidad, la amabilidad, la veracidad, con respecto a unas antivirtudes que son debilidad, desenfreno, desesperanza, insensibilidad, mezquindad, pequeñez, impudicia. Y de alguna forma encontré otra, que son trabajar valor y antivalor, porque en el poder hay resignación y hay resistencia, y oponerlas en algún momento para que se usen para resistencia o para resignación, de acuerdo a lo que la gente le suceda, porque puede ser que se resistan con dignidad, o puede ser que lo hagan con amistad, o puede ser que se resignen con conformidad, o se resignen con inconformidad, pero para poder hablar concretamente de algo que nos ponga a hablar de ello. Las tensiones, se plantearon 10 tensiones, una principal en cuanto al asunto del poder, otra respecto a sociedad y sujeto, otra respecto a acción, otra respecto a lo subjetivo, otra respecto a lo estético, otra respecto a lo cuantitativo, al tema educativo, al deseo y el goce, las cualidades y la vitalidad. Y de acuerdo a eso se hicieron todos los cuadros respecto a cada una. El poder tiene unos valores y antivalores, la sociedad y sujeto tiene otros valores y antivalores, todos van sumando y cada código es distinto.
Aquí llevamos 57 valores y 66 valores y 66 antivalores hasta el tema de acción. Hasta el tema subjetivo llevamos 77. En estética llevamos 84, en cuantitativo llevamos 96. Y en educación ya vamos sumando 122 para terminar con deseo y goce, que nos dan 133 valores y antivalores opuestos para tensiones de poder que estén dando allí. Todo esto sí es construido propiamente en el desarrollo metodológico de la tesis para poderlo desarrollar. Todo lo que estamos viendo a partir de los diagramas de sentimiento, la parte de vitalidad, y se terminó la última tensión, que es esta. Ahorita vamos a ver cómo se expresa eso. Este es un cuadro que se hizo matemático para poderlo meter en el software, donde se identifican las variables y el sentido donde va cada una y lo identifica automáticamente para llevarlo allí. De acuerdo a esto, pues entonces vamos al tema específicamente de a qué nos lleva entonces este asunto específico del trabajo. Entonces, nos lleva a un tema y es poderlo mostrar. Entonces, en este caso tenemos aquí un resultado de este trabajo que se hizo. Entonces, y se hizo una línea de tiempo con una cantidad detallada de actores que están trabajando, porque habría que mirar el conflicto armado desde donde aparece en Colombia, si realmente aparece solamente desde el año 90, donde estamos trabajando la tesis, sino realmente tiene unos arraigos y qué reciclaje hay de eso. Entonces, se hizo una línea de tiempo bastante amplia, es un archivo en Excel bastante amplio. A ver si está por aquí, perdón un momentico, vamos a abrir y lo vamos a poner acá para que lo podamos observar aquí en este momento, y vamos a observar este tema que me parece muy interesante para ustedes, y es, a ver si lo tengo acá, a ver si nos abre aquí, para ver de dónde salen estos cuadros, y lo vamos a hacer muy rápidamente, en unos 3 minutos, para que no nos quite tanto tiempo, y pasamos entonces a ver los resultados ya de qué pasó con todo esto que se observó en la parte metodológica del trabajo. Esta es una línea de tiempo, acá pueden observar, voy a ampliarla un poquito, pero va a ser el volumen de todo. Aquí básicamente observan que todo tiene un año. Entonces aquí tiene un año específico donde la acción tiene, esto es en el 87, aquí hay unos actores, entonces hay unos actores que pueden estar trabajando, que lo hacen, hay unos grupos empresarios financistas, unos terratenientes, y se registraron en la historia las acciones específicas que tenían que ver con eso, de cada tipo de actor en el conflicto armado, del gobierno, de los militares, de los financistas, de los terratenientes. Observamos en la parte inferior acciones entonces ya con respecto a líderes políticos y sociales, con respecto a lo que fue el baile rojo, con respecto a lo que fueron las BACRIM, con respecto a lo que fue el narcotráfico, con respecto al ELN, con respecto a la FARC, con respecto al M-19, al EPL, a otras guerrillas, y qué actos hicieron importantes en ciertos años. Entonces, por ejemplo, en este año 87 encontramos aquí una noticia que está aquí, de parte del narcotráfico, que dice específicamente, por ejemplo, que Pablo Escobar, que había eliminado a varios de sus aliados en una purga interna, vio como un incidente con uno de sus principales capos del cartel de Cali, Elmer Pacho Herrera, se transformó en una pugna abierta, hay una cita, y se dio la confrontación en dos frentes, se hizo inevitable cuando la captura de noviembre de 1987 de Jorge Luis Ochoa en Buga fue vista por los extraditables como producto de una delación de los narcotraficantes de Cali. Así hay un mapa específico de todo esto que lo podemos ver acá, se empiezan a ver detalles muy pequeñitos, pero a mí lo que me interesa es que se vea que hay toda una relación para poder temporalizar las películas en esos espacios y saber a qué periodo realmente ocupa cada película que estamos analizando. Entonces, aquí empiezan a aparecer ya las películas, en este caso, las películas que hemos analizado, están acá en el centro, y empiezan a ubicarse en tiempo y espacio para poderlas poner en esas 7 categorías que ustedes observaron allí. Aquí hay unas observaciones de en qué momento se recrudece la violencia en el país, y aparecen también un trabajo que se hizo muy interesante sobre documentales y series de televisión, que se hizo muy claro para que ayuden en la parte educativa. Entonces acá aparecieron muchas de las películas que tenían que ver y se pudieron temporizar. Este es un cuadro pues de un tamaño grandísimo, es gigantesco, cubre básicamente el episodio de los últimos 400 años y se enfocó en los últimos 20 para poder explicar el conflicto armado en forma directa. De acuerdo a ello, entonces llegamos a algo como esto, donde entonces de esos cuadros salieron estos asuntos, donde aquí están los elementos del escenario internacional, los militares del gobierno, si tuvieron incidencia o no, los grupos en rebelión. Podemos encontrar que pues habían guerrillas desde esa época, desde 1781, y
podemos ir viendo cómo van cambiando, 1819 a 1861, qué es lo que está en juego. Aquí vemos las luchas, por ejemplo, en 1854 con el general Melo, con los liberales gólgotas y los librecambistas, lo que pasó antes de la constitución de Núñez, con el pacto de gobierno entre conservadores, católicos y liberales. Y vamos viendo aquí algo muy importante y empiezan a haber unos hitos, ¿no? Estos hechos territoriales en este 1, que son como unos ciclos de lucha. Este es un primer ciclo, el 1. Luego hay un segundo ciclo, que es este ciclo entre la guerra de los supremos liberales y las sociedades democráticas de mitad de siglo, de Melo, que era para emerger algún pensamiento humanista que no fuera solamente neoliberal ni capitalista. Eso termina en la Guerra de los 1000 días, a finales del siglo XIX, aquí están todos los hechos importantes, y aparecen también aquí las series de televisión. No había cine en ese momento, aparece solamente la primera película de cine que tiene que ver con eso en 1900, después de la Guerra de los 1000 días. Luego aparece aquí de 1900 a 1965, aparecen otros hitos que ya aparecen desde el drama del 15 de octubre, que es cuando asesinan a Uribe Uribe, y termina en el 58 con el inicio de todo lo demás, que es lo que fue la primera y la segunda violencia. Luego un quinto ciclo que arranca pues en el 57 a 60, que arrancan con todos esos movimientos alternativos que surgieron y que se prolonga más o menos hasta el año 90, en ese desarrollo de luchas específicas que se observan acá, de una forma directa en estos actores. Ya aquí aparecen otros actores, aquí aparecen el escenario internacional, la ideología de centro-izquierda, los militares, los paramilitares, el narcotráfico de marihuana, el narcotráfico de cocaína, la guerrilla, el conflicto, y aquí las películas que tienen que ver con eso, así no hayan estado en este ciclo, pero que explican un poco qué está sucediendo en su momento. Y así llegamos al 2002, al 2010, que es cuando están nuestras películas, y aquí empiezan a aparecer ya nuestras películas, que son condensación de todo lo que había sido antes y un reciclaje de eso mismo. De esta misma forma, entonces, terminamos acá en el 2020 con las últimas películas, la última relacionada a Los Silencios, que se data en 2016, y de esa forma se pudo lograr llevarlo hasta ese momento. Entonces, ¿qué dicen estas películas específicamente? Uno podría poner algún tipo de relación que nos lleve a poder mirar qué surgió. Entonces, con esto se temporalizó y ahorita sí vamos a ver qué pasó con cada película. En este momento voy a pasar un video específicamente de un desarrollo que se hizo sobre el tema, en donde tenemos el asunto de cómo se produjo el documento. Entonces miremos acá a ver si lo tenemos aquí. Estos son ya pues, ediciones que se han hecho de la información resultante, cómo quedan. Las películas ubicadas en Colombia, en sus diferentes lugares. Una de ellas, aquí estaba hecho en ArcMap, ahora está hecho en SIC. Seamos francos, teniente. Usted sabe que por aquí pasan todos. Llegan unos y se van. Luego vienen ustedes y se van. Después los otros y se van. ¿Y esta pobre gente qué? Le toca aprender a vivir con eso. Porque lo único que todos ustedes nos traen por aquí son sus cagadas. Eres tú, ya Cristo abierto lo digo, y si lo dudas pregúntale al corazón. El sistema SIC, donde está ubicada. Le cuenta que mataron a toda su familia, que quemaron las casas. Un segundo desplazamiento. Regularmente son víctimas y revictimizadas. Una película de la categoría de niños. Buenas. ¿Qué más?
hermosa película sobre unos niños, está en la categoría de los niños. Ella me prestó un color amarillo, pero... Un padre que se niega a asistir a las reuniones con la guerrilla y hay unas tensiones entre paramilitares y guerrilla en su misma vereda, ¿no? Y básicamente cómo tienen que vivir toda esta dificultad específica los niños en ese escenario. ¿Viste lo que yo vi? Como que lleva algo raro ahí. Aparecen los cadáveres para los vecinos, que bajan ajusticiados. Una realidad que a veces no queremos ver, un espejo donde Colombia no se quiere mirar, ¿no? Las profesoras que tienen que salir de los colegios porque no pueden soportar la violencia y tienen que despachar a sus hijos, a sus estudiantes porque no pueden sostenerlos ni pueden sostenerse más allí. Dios, adiós. ¡Profe! ¡Profesora! El desplazamiento definitivo. Y bueno, José Luis lo llevaron para arriba. la primera noche, Más bien lo mataron frente a la tienda. El caballero. Acabaron los sembrados. Mejor dicho. Fuera de Paulina y los niños de nada no quedó ni mierda. asesinaron a su mamá y a su familia. Me quiero ahí mismo. No. Operación ¿Estás en casa? Estoy cansada de seguir huyendo. Yo también, mija. rescate del hijo de Clara Rojas. Es que todo se volvió a joder. Como cuando los paran, que ya no se acuerda o qué. Y cómo terminan finalmente desplazados también. Mamá, en ese Pequeñas barrio, voces. pues, por nada pelean. Por ejemplo, si se le riega la cerveza a alguien, entonces ya cogen y pelean y se apuñalean. Luego ocurrió el accidente, pues vendieron la casa casi está regalada. Pues Estrella del Sur. Hacen limpieza social en las ciudades. Finalmente los muchachos despejados. Retratos en un mar de mentiras. Son cosas que esta sociedad no quiere ver. Algunas veces no quiere ver. No te vuelven a aparecer por aquí después de tu... Bueno, ¿y qué pasa después de todo esto? Puntualmente, ¿qué termina sucediendo? Entonces vamos a ver qué pasa con la interpretación. Vamos a ver muy rápidamente entonces en qué terminamos. Vamos a ver que todas las narrativas cualitativas quedan registradas. En este caso, por ejemplo, una película como Edipo Alcalde, que está acá, queda entonces presentada totalmente en lo que necesita, vinculado a los trailers específicamente. Aquí la narrativa de la víctima, donde básicamente dice cuáles fueron los actores que tuvieron que ver con la acción que ella describe asociada a la película que observó, con qué personas y sujetos compartió esa misma experiencia, cuáles fueron las acciones de sentido que observó específicamente
que trabajó. En este caso, mire, observó ella solidaridad con los policías por la vulnerabilidad de su lugar de trabajo, miedo en presencia de los jefes de la guerrilla, temor por su vida, acciones de sentido relacionadas en la película, las estrategias de protección de las familias en sus casas, el acompañamiento de los habitantes al alcalde y concejales, acciones de fuerza, tuvieron amenazas, retenciones, heridos, muertes. Básicamente, esta persona la conocí en un almacén en marzo de 2015, éramos un comerciante en el municipio de Flandes, Tolima. Fueron testimonios que fui recogiendo durante mucho tiempo hasta que recogí 43. Esta es la imagen en el software SIC, donde ya está asociado a ese testimonio de esa narrativa de esa persona con respecto a la zona de influencia y con respecto a la película específica y cómo van emergiendo datos respecto a ese tema. Aquí aparece algo muy interesante y es cómo se relacionan esas relaciones cómo se presentan esas relaciones de fuerza y esas relaciones de sentido. Las azules son relaciones de sentido y las rojas son de fuerza. En unos 6-8 minutos paramos para hacer los aportes. Y estas, aquí están los diferentes actores y las personas. Aquí hay unas convenciones de las relaciones, tienen flechas, tienen direcciones, y en esta película se observa exactamente cómo van y hacia dónde van, quién con qué. Tienen intensidad de las flechas. Yo lo traté de hacer con un software de redes, pero no fue fácil. Tuve que hacerlo con otra herramienta y lo diseñé de manera que se fuera muy visible cómo son las relaciones de fuerza y de sentido en este caso. El lugar geográfico queda determinado entonces ya con una salida del software SIC, dónde pasa, qué sucede y cómo queda formalizada la información. Ya con respecto a cómo queda finalmente, con respecto a los sentimientos, se hace un trabajo en el cual el proceso termina en una presentación, que aparecen todas. Voy a ver si puedo localizar acá, a ver si puedo localizar una que nos interese en específico, a ver si la podemos hacer acá. Esta, por ejemplo, me interesa mucho. Aquí está la observación de tantas almas, que está en la categoría de ejecuciones extrajudiciales, es la primera. Entonces, esta película tiene su localización también, tiene la narrativa de las personas, qué pasaba acá con lo que sucedía. Aquí decía, por ejemplo, acciones de fuerza de esta persona que la conocí en Bogotá. La acción le sucedió en el Banco Magdalena en el 96, fue un hombre que para ese momento tenía 19 años. Las acciones de fuerza, hubo retenes de los paramilitares. Dice aquí, desnudaban los hombros de los hombres para saber si tenían marcas de cargar equipo pesado. Si las tenían, eran asesinados, igual si no tenían vello en la canilla por usar botas. Aquí, acciones de sentido, las familias preguntaban por su integrante que no regresó, y muchos guardaban silencio de lo que conocían para salvar sus vidas. Esta es la relación, es más sencilla en esta película. Y finalmente logramos un mapa como este, donde está la información, y aquí aparecen los sentimientos de estas personas, los dominantes. ¿Cuáles son los sentimientos? Por ejemplo, los sentimientos dominantes aquí fueron el asco y la ira. Las emociones fueron la hostilidad, la violencia, el desprecio, el desasosiego. Las tensiones de poder fueron la sociedad, el sujeto y el poder y la acción. De parte de los dominados, los sentimientos fueron miedo, tristeza y ansiedad. Las emociones fueron temor, susto, preocupación y anhelo. Y las tensiones fueron sociedad y sujeto, y lo subjetivo y la acción. Respecto a eso, pues vamos logrando mapas específicos de cómo se logra esa misma información de cada película, pero sobre todo de cada categoría. Voy a abrir aquí un archivo para que observemos un poco cómo queda eso en la parte final. Esta categoría, por ejemplo, es la categoría de ejecuciones extrajudiciales. Vamos a observarla acá. Y ejecuciones extrajudiciales, para verlas un poco cómo están, son este mapa que está acá en este lugar. Observémoslas acá. Esta es la categoría sexta. Este es el mapa de salida de esa categoría, donde aparecen cuáles son los lugares en Colombia que tienen que ver con estas películas. Aparecen los sentimientos que ahorita los vamos a mostrar. Y este mapa de Bourdieu, sobre cómo, respecto al capital cultural, el económico, el capital total y el capital total menor, aparecen todos los sujetos que fueron descritos en las redes con sus relaciones de sentido y de fuerza, específicamente detalladas ya en un cúmulo de películas que nos muestra realmente qué pasa con los dominados, qué pasa con los dominantes, qué sucede, y pues todo esto es creación propia. Aquí está una línea que traza Bourdieu sobre que esta línea hacia la derecha hay una tendencia de las personas a tener una voluntad de votar hacia las visiones de política de derecha y aquí hacia la izquierda. Aquí observamos los sujetos, cómo quedan acá descritos, todos en su lugar de acuerdo a su capital económico y su capital cultural.
Las 7 categorías tienen esa información. Aquí está, por ejemplo, la relación posacuerdo, ya compleja. Esta es mucho más compleja porque aquí están todas las películas de posacuerdo. Entonces aquí aparecen todas las personas, ya no solamente la de una película, sino la de todas las películas de posacuerdo, cómo es que se dan esas relaciones. Luego, finalmente podemos mirar pues qué porcentajes de datos tenemos. Aquí también tenemos posacuerdo en función de toda la información de su posicionamiento respecto a su capital cultural y económico, de todas las personas en sus cartografías. Y luego, finalmente, vamos a tener un mapa, unos escritores matemáticos, no me voy a detener en eso, voy a irme directamente al mapa final y a mostrarles unos resultados más detallados, específicamente sobre esos elementos. A ver, un momentico, me pasé muy rápido. Acá, ya. Aquí vamos a ver una gráfica donde ya esas relaciones se ven detalladas de las 7 categorías. Entonces las voy a mostrar aquí muy rápidamente. Aquí están, ya con la lógica de lo que hemos visto se podría observar. Perdón. A ver, pasemos a la grande. Aquí están todas las películas, cada una con su incidencia en Colombia, en qué lugar de Colombia, en qué espacio específico percibido, y qué tipo de películas y qué tipo de actores. Aquí están las redes específicas de relaciones entre los actores, entre todas. En este caso, esta es la primera de habitantes, esta es la segunda de guerra, esta es la tercera de desplazamiento, esta es la de secuestro, esta es la de niños y jóvenes, esta es la de extrajudiciales o falsos positivos, esta es la de posacuerdo. Aquí hay unos agentes dominantes que son del Estado, pero no están armados. Y aquí están todos los armados, desde la guerrilla, paramilitares, ejército, policía, que hacen todo el tema. Si observamos cómo se desprenden de allí casi todas las acciones en dirección roja a todos los demás actores y cómo hay unas relaciones de sentido entre los actores y ellos, pero más que todo hay relaciones azules entre los mismos actores. Es una forma de observar directamente qué está sucediendo y una interpretación de qué pasa en ese territorio. Y de esto mismo tenemos un mapa de todos los actores, finalmente, cómo se ubican en ese mapa de visión cultural de Bourdieu, específicamente en cuanto a su capital cultural y social, en qué lugar se ubican en este mapa, y en este mapa los observamos entonces con detalle, y observamos cómo cada sujeto, cada tipo de sujeto, porque los sujetos aquí son hombre, madre, sacerdote, alcalde, no son sujetos genéricos, sino nombres propios, niños, bebés, abuelos, cómo quedan en este mapa específicamente de relaciones de poder concretamente. Yo quería mostrarles algo finalmente que es muy importante, que está acá, y es cómo quedan las emociones. Miren, voy a mostrarles aquí solamente, por ejemplo, la de los niños y jóvenes, los dominados, por ejemplo, los niños. Entonces nos quedan acá de esta forma. Aquí quedan las emociones, por ejemplo, cómo quedan las de los niños. Entonces, acá estas son las de los niños, miren. Quedaron acá en porcentaje las de los niños. Miren, los niños tienen miedo, ira, tristeza, asco, ansiedad. Ellos tienen acá esas emociones. ¿Cómo quedan? Quedan en este gráfico de barras también. Niños y jóvenes, los dominados. Aquí quedan significados. Aquí podemos ver que ellos lo que más tienen son miedo, tienen tristeza, tienen ansiedad, sienten amor y las emociones estéticas. De las que menos sienten son las sociales y la felicidad, son las que menos sienten. Y a pesar de todo, tienen sentimientos de alegría. ¿Cómo podría uno pensarlo y mostrarlo? En el mapa. Ya estas son más grandes, no las alcancé a mostrar. Aquí están las palabras de acuerdo a su tamaño y su incidencia. Entonces uno puede leer directamente que estos niños tienen ansiedad, lo que más tienen es ansiedad, tienen miedo, sienten amor, y al mismo tiempo sienten tristeza, tienen pequeños momentos de alegría, tienen unas relaciones estéticas de identidad, de admiración, y les quedó muy en el fondo, mire, aquí muy pequeñita la felicidad, a pesar de las dificultades, sienten asco, ira y sorpresa. Si nos fuéramos a ejecuciones extrajudiciales, por ejemplo, aquí hay unas relaciones donde están todo lo que pasó con cada línea de películas, y miremos en posacuerdo, en niños y jóvenes, miremos qué pasa con los dominantes. Los dominantes acá, ¿qué les pasa a los dominantes? Miremoslos acá, solamente con esto terminamos la charla. Aquí, ¿qué sienten los dominantes? Los dominantes sienten en este anillo, mire, ira, el 32% de todos los sentimientos de esa categoría fueron ira, tristeza no sintió ninguno los dominantes, los que causan las relaciones de fuerza sobre los demás.
asco, o sea, desprecio por los demás, el 27%, ansiosos y anhelando su éxito, el 14%, a pesar de todo, alegría solamente un 4%, no sienten felicidad, no sienten amor, no se ve que sientan amor, relaciones sociales muy poquito y algunas estéticas de relaciones entre ellos valiosas. Entonces uno observa realmente aquí qué pasa y el gráfico de ellos es distinto. Mire la intensidad de la ira, la intensidad del asco, o algo de sorpresa, ansiedad, y mire como que ni miedo, ni tristeza, ni amor, ni felicidad, ni sociales. Creo que hay una radiografía muy clara de eso que se puede determinar. Y este es el gráfico, por ejemplo, de lo que ellos ven. Entonces ellos tienen una gran cantidad de ira, que la ira se tramita en temor, pavor, en agresiones, en todo lo que es rechazo, en hostilidad, en violencia, asco, desprecio por los demás, aversión, malestar, ansiedad y lo estético, y alegría en un pequeño problema. Entonces aquí va quedando claro cómo queda asociado todo esto y cómo queda esto en esas cartografías. Aquí, básicamente, cómo quedan las emociones. Las emociones son muchas más. Entonces aquí podríamos leer, mire, las emociones como son muchas más, de cada sentimiento salen las emociones, lo que tiene ello es mucha hostilidad, desprecio, violencia, agresividad, anhelo, rechazo, odio, y de resto unas pequeñitas. Y las tensiones que sucedieron para ellos, las tensiones para ellos son poder, sociedad y sujeto, algunas ya con lo subjetivo y lo cuantitativo, muy diferentes a las de los demás. Esto era lo que yo les quería mostrar respecto a las posibilidades de mostrar cada una de estas cosas, que pues no me fui hasta allá porque era demasiado el detalle, y pues se por imaginar el resto. Yo los invito a que estemos muy pendientes porque estos cuadros finales de lo que son las emociones a nivel general de todo el cuadro, que es lo último que estoy desarrollando, que ya está en la última etapa, van a salir supremamente nutridas y va a ser muy interesante ver ya, adicional a todo lo que ya observaron, específicamente los énfasis específicos de esto. Terminé precisamente ayer de hacer todas las gráficas. La última fue muy complicada porque son demasiadas emociones. Me salieron específicamente, para decirles algo, me salieron respecto a los dominados en todo el estudio, me salieron que los dominados tienen todos los sentimientos, tienen 73 emociones y todas las relaciones de tensiones de poder. En cambio, los dominantes solamente acuden a 6 sentimientos, no sienten miedo, tristeza, amor, felicidad, ni las relaciones sociales, y solamente tienen 32 emociones, querría decir que tienen una perspectiva distinta.